Hola a todos, sean bienvenidos. Soy Gabriela Corvo, directora del Instituto de Formación Docente de Rocha. Eh, Agradezco la invitación por el equipo coordinador y bueno, en esta oportunidad vamos a conversar sobre algunas temáticas que han estado y van a seguir circulando en el transcurso del curso, que tiene que ver con la transversalidad, con el currículo, y desde una visión de la educación formal, por supuesto que con énfasis en la educación terciaria, particularmente la formación docente. Tengo claro que los participantes provienen de diferentes formaciones, con diferentes antecedentes y trayectorias, bueno, lo que hace que sea un importante desafío, que, bueno, que sea productivo para todos y bueno, que a la vez no sea aburrido. Así es que, bueno, espero que disfruten de esta instancia y bueno, y cualquier duda que se genere, poder dialogarla en la instancia de intercambio, ¿no? Así es que voy a compartir pantalla. Lo que voy a compartir es lo que ustedes ya tienen subido en la plataforma. Así es que vamos a conversar un poquito durante esta actividad, como les decía, sobre dos grandes conceptos, que es la curricularización y la transversalización, con énfasis en el primero de ellos, porque educación ambiental es un concepto recurrente en el que van a ir profundizando con diferentes técnicos. Y bueno, como les decía, en su relación con la formación terciaria, y bueno, para llegar finalmente a los desafíos que aborda puntualmente los institutos y este instituto de formación docente. Para comenzar, es fundamental incursionar en lo que es el currículo. Es una voz latina, que por ser una voz de otra lengua se escribe con cursiva, currículum, y tiene dos orígenes, cursus y currere, cuyo antecedente es la suma de los honores, la carrera, le llamaban en la antigua Roma. Por tanto, no es raro que la primera asociación, cuando se nos ocurre currículum, sea con curriculum vitae. No obstante, es un término que ha sido acuñado desde la perspectiva de la enseñanza para abordar y desarrollar algunos de los temas que son cruciales para los procesos justamente de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Por tanto, ahí aparecen tres definiciones que tienen vertientes bastante distintas e interesantes de analizar. Por un lado, el currículum como texto, como grupo de materias o áreas que constituyen un plan de estudios. Todos hemos conocido a lo largo de nuestra formación los currículums de primaria, de secundaria, los currículums universitarios, los de formación docente, y a veces llamados programas también. Y bueno, esa es una sencilla definición. Ahora, avanzando un poquito más, tenemos una segunda que habla de otra manera de hablar de las prácticas educativas de determinadas instituciones. ¿Qué quiere decir? Que el currículum no es solamente un texto, no es solamente a veces un librito, es mucho más que eso. Y tiene que ver con las prácticas docentes, pero no necesariamente del docente, vieron que habla de la estantería del profesor,
no del docente trabajando en solitario, sino del docente participando de un colectivo, de lo que se llama una comunidad de aprendizaje, que es una institución educativa. Lo es una escuela, lo es un jardín de infantes, lo es un liceo, lo es una UTU, lo es también un CENUR, lo es cada centro de formación docente. Por tanto, vieron que la concepción de currículum es bastante, por no decir muy, amplia. ¿Y qué sucede? La que hace el currículum como texto tiene que ver con lo que llamamos currículum prescripto. Pero hay otro currículum que es producto de un pienso docente y de un docente que no trabaja solo. Por eso, la unidad de análisis es la institución más que el aula, más que el docente individual, como decíamos hoy. Por otro lado, avanzamos un poco más en la concepción de currículum como parte de la política educativa. Eso es lo que significa PE, política educativa. ¿Y qué sucede? Una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo. Es decir, la política educativa es la que viene construida del poder político y las instituciones la deben garantizar. Es decir, su trabajo debe ser coherente con esa política educativa. Entonces, ese currículo también es parte de la política educativa, debe garantizar la política educativa y debe ser coherente con la política educativa. Entonces, esa relación en la práctica, con la práctica, hace que la macropolítica educativa se transforme en micropolítica educativa en el interior de los centros. Que repito, cada centro educativo tiene que tener una coherencia, es una unidad que si bien está conformada por muchas partes o pocas partes, porque va a depender de su alcance, no es lo mismo hablar de un instituto de formación docente que hablar de un jardín, que hablar de una escuela. Incluso dentro de las escuelas hay diferentes categorías. Entonces, tenemos grandes diferencias en ese sentido. Y esa definición de Stenhouse es lo que nos hace pensar un poco y plantearnos un poco la segunda pregunta que está en el formulario de Google Forms que les pedimos que completaran, que tiene que ver con cómo imaginan ese proceso de curricularización. Y bueno, yo en este momento no he visto sus respuestas, recién las voy a conocer para la instancia de intercambio, la instancia sincrónica, pero es bien interesante reflexionar sobre cómo cada uno se imagina esa curricularización. Es un proceso sin conflictos, es un proceso en el cual nos sentamos en una mesa, lo pensamos, lo discutimos, lo escribimos y punto. No sé. Les cuento una cosa, hace muchos años, como por lo menos 5 o 6, se está trabajando fuertemente para modificar el plan de formación docente. Bueno, en realidad, cuando digo se está trabajando fuertemente, me refiero a que se está encarando con mucho interés. Si bien desde que el plan 2008 de formación, el Plan Nacional Integrado de Formación Docente, fue creado, repito, en 2008, al poco tiempo ya se estaba hablando de modificarlo. Pero es un proceso que ha llevado muchísimo tiempo. De hecho, en 2017 se elaboró un plan que casi que estuvo,
y sin embargo terminó por no ser aprobado. En alguno de los puntos, en algunos de los actores que han entrado, que han tenido poder de decisión, han frenado el avance de ese plan. Y bueno, el plan 2017, que fue casi un nuevo plan, no llegó a serlo y volvió a quedar encajonado. O sea que eso ya nos está adelantando algunas cosas, ¿no? Y es que justamente el currículo no es un espacio de reflexión pedagógico-didáctica, de negociación sin intereses, con ciertas neutralidades. No, todo lo contrario. Es un campo de tensiones y de muchísimas tensiones, porque intervienen diferentes actores que con distintos intereses que van, no por intereses económicos concretamente, que a veces es lo que solemos pensar cuando hablamos de intereses, sino que hay intereses de que quede de alguna manera plasmadas ciertas ideas en ese currículo. Entonces, hay un gran conflicto a la hora de su elaboración, a la hora de su diagramación, y bueno, en el último minuto, que es el de su aprobación, puede haber un paso atrás. Justamente, ¿por qué? Porque el currículo refleja una cultura, pero la cultura no es algo objetivo, todo lo contrario, tiene una gran subjetividad que hace que también esté relacionada con la política. Y no hablamos de la política partidaria, sino que hablamos de, en este caso, la política educativa. Y hay un juego entre que tiene que relacionar la sociedad, la política y la cultura para la conformación de ese currículo. Y todos esos elementos entran en tensión a la hora de decidir. En formación docente, concretamente, ¿qué es lo que vamos a decidir? Primero que nada más ni nada menos, ¿qué perfil quiero que tengan los educadores del futuro? O sea que no es algo menor. Y en cualquier otra carrera ocurre lo mismo. ¿Cómo quiero que sea este educador, este maestro, este profesor, este maestro técnico, este maestro de primera infancia? ¿Cómo tiene que actuar frente al conocimiento? ¿Cómo tiene que relacionarse con sus pares? ¿Cómo tiene que relacionarse con la tecnología, con la ética? Bueno, la lista no es eterna, pero casi. Entonces, hay un ámbito de discusión muy importante en relación a eso. Y ese ámbito de discusión hace que tarde mucho tiempo la sustitución de un currículo por otro. En primaria, por ejemplo, en el año 2008 se asumió un nuevo currículo prescripto, por supuesto. ¿Saben cuándo se había hecho el currículo anterior? 1957. Después había tenido una reformulación después de la dictadura, pero el currículo en sus bases fue el de 1957. Entonces, imagínense, y el país tuvo muchas idas y venidas entre 1957 y 2008. Pero es para que se hagan una idea de cómo, de las dificultades que esto genera. Entonces, el currículum, además de ser un ámbito de tensiones, un espacio de tensiones, una construcción que genera tensiones, también es una herramienta de estandarización. ¿Qué quiere decir esto? Cuando buscamos el estándar, buscamos de alguna manera la media, propendemos a una homogeneización, y esa búsqueda de la homogeneización
a veces lleva a que algunos elementos de la sociedad queden por fuera, las subculturas, por ejemplo. Y eso también genera conflictos, genera tensiones. Cuando hablamos de herramientas de estandarización, también hablamos, por ejemplo, de los libros de texto. Cuando llegan, que es común, para primaria, los maestros que están participando conocen los CLE, conocen los cuadernos de hacer matemática, ¿verdad? Y esos documentos son herramientas de estandarización, le llegan a todos los niños del país en edad escolar. También le llega a todos los maestros del país. Y encarnan una particular manera de enseñar, el caso de la lengua y el caso de la matemática. Una particular manera de abordar determinados contenidos. Por tanto, eso es estandarización. Pasa lo mismo con la evaluación en línea en primaria. Es otro ejemplo de estandarización. Bueno, y así sucesivamente. Entonces el currículum es una herramienta más de estandarización. El de primaria, por ejemplo, está pensado para educación especial, para educación inicial, para tiempo completo, para aprender, es decir, todos los formatos para las escuelas rurales. Uruguay supo tener un programa para las escuelas urbanas, que de hecho el de 57 eran sus características, y un programa para las escuelas rurales, porque reconocían las diferencias de ambos medios, de ambos ámbitos. Ojo, yo no estoy diciendo que sea bueno ni malo una cosa o la otra, ¿tá? No estoy diciendo que sea mala la estandarización, porque creo que es necesario que todos tengan las mismas oportunidades, ¿tá? Pero quizás haya que pensar un poquito el concepto de equidad, cómo está implementado en todo esto. Pero hay que recordar que entre el currículum prescripto y lo que se lleva al aula hay una gran diferencia. Para esa gran diferencia intervienen para lograr esa diferencia intervienen grandes actores. Y los dos actores fundamentales es el maestro, el profesor, por un lado, y por otro lado, el director. Ese trabajo de equipo, de colectivo, que se conforma entre los docentes y el equipo de dirección, es lo que hace que ese currículum termine siendo o intente ser un currículum situado, contextualizado, y esa es la idea. Para este seminario, para se ha tenido que elaborar un currículum, indudablemente. Y ustedes tienen diferentes procedencias, diferentes trayectorias, como les decía hoy. Sin embargo, todos están abordando y están llevando adelante la misma propuesta curricular. No obstante, la trayectoria de cada uno va a hacer que ese transitar sea distinto para todos. Entonces, en el abordaje, en el desarrollo de cada uno de los ponentes, una de las cosas que hay que tener en cuenta justamente es esa diversidad que existe, ¿no? Que todos no van a llegar de la misma manera a los mismos conceptos. Por ejemplo, esto que estoy diciendo para algunos es el pan de cada día, para otros es la primera vez que lo escuchan. Disculpen si sienten un teléfono, es que estoy en el instituto. Así que bueno, teniendo en cuenta esos dos grandes conceptos, hay que pensar justamente en lo que hace el equipo docente, que toma ese currículum y ¿qué hace? Selecciona, jerarquiza, secuencia. Eso es lo que hace justamente que el currículum sea contextualizado y que no sea lo mismo, el mismo programa para un grupo que para otro. Y hay algunos supuestos. Un supuesto, como dice ahí, es el de la homogeneidad social y el consenso en la selección curricular.
Es decir, como si la sociedad fuera homogénea, fuera única. Piensen que nosotros somos un pañuelito del universo, con 3 millones y poco de habitantes, y estamos lejísimos de ser homogéneos como sociedad, ¿no? Entonces, bueno, imagínense lo que ocurre en otros países. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, ese supuesto consenso en la selección de los contenidos curriculares. Eso es un supuesto. No obstante, hay evidencias, como dice ahí, que lo contradicen. Una es el currículum nulo y otra es la justicia curricular. Es decir, ¿a qué llamamos currículum nulo? A todos aquellos elementos que podrían estar en el currículum, pero no lo están. ¿Y por qué no lo están? No lo están porque un currículum tiene que ser pensado con una gran variante, una variante fundamental que es el tiempo. Yo no puedo pensar en un currículum eterno. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene el Plan 2008 de formación docente, lo mismo que el Plan 2008 de primaria, es la vastedad. Esa vastedad que algunos te dicen, esto es inabarcable. Por ejemplo, ocurre con casi todas las asignaturas, pero particularmente en didáctica. Cuando el profesor de didáctica trabaja con su grupo, es tanto los contenidos que están incluidos en el plan, que realmente es impensado que los pueda desarrollar a todos y cada uno de la manera que lo tiene que desarrollar. Entonces, si bien están ahí escritos, pero hay que seleccionar contenidos y darle mayor relevancia a otros, por eso se jerarquiza. Pero a su vez hay otros contenidos que todavía no están en el programa. Que si estuviera sería todavía más amplio, más vasto, más inabarcable. Pero ¿por qué algunos están sí y otros no? Y bueno, tiene que ver con decisiones que hacen nuevamente a la política, a la sociedad, a la cultura. Y decisiones que no son fáciles de tomar y que llevan justamente a un proceso de idas y venidas que, bueno, terminan de alguna manera en cierto acuerdo y, bueno, por eso es que los currículums finalmente logran modificarse, pero sin carecer de tensiones. A su vez, el concepto de justicia curricular, es decir, todos los alumnos tienen derecho a acceder a las fuentes de la cultura. ¿Quién soy yo para decir, no, este alumno, esto no se va a trabajar, esto no es necesario que lo aprenda? Es muy difícil de decidir y sin embargo se tiene que hacer. Repito, lo que domina aquí es la subjetividad. Por otro lado, otro supuesto es la fidelidad del currículum al saber. Es decir, supuestamente tendría que haber una correspondencia absoluta entre el saber sabio, saber científico, y el currículum. Pero ¿qué sucede? Hay un conceptito que acuñó Yves Chevalar, que es el de transposición didáctica. Y es que el saber sabio no está en condiciones como para que todo el mundo pueda acceder a él así como está, porque no todo el mundo es científico. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir entre el saber sabio, entre ese conocimiento científico, a la hora de llevarlo al aula? Tiene que haber una transposición didáctica. Es decir, el docente tiene que llevar al alumno, tiene que transformar ese conocimiento. Entonces hay una doble transformación, hay una transformación de ese saber sabio en saber enseñado, pero también hay una segunda vía de transformación y es la que hace el estudiante. El estudiante lo que hace es ese saber enseñado, lo transforma en saber aprendido. ¿Qué quiere decir esto? A ver, todos los que somos docentes por acá, todo lo que nosotros enseñamos, los alumnos lo aprenden. Y además, todo lo que nosotros enseñamos, los alumnos lo aprenden como nosotros lo enseñamos. Ahí radica
la diferencia. A su vez, un tercer elemento, la fidelidad de la escuela al currículo. La escuela, cuando se habla de escuela, en la teoría curricular, cuando se habla de escuela, se refiere a institución educativa, no a la escuela primaria exclusivamente. ¿Tá? Podemos estar hablando también de un CAIF. Entonces, ¿la institución educativa es fiel al 100% del currículum? No, por supuesto que no lo es. No lo es porque tienen que intervenir esos procesos de contextualización, que le den sentido, que le den significado a ese currículum, para el grupo y para cada estudiante. Pero además de eso, si el currículum fuera realmente fiel al saber, realmente fiel a su enseñanza, los currículos serían fijos, serían estáticos. No obstante, los currículos van cambiando. ¿Pero cómo cambian? Cambian generando lo que se llama un currículum mosaico. Retoman de alguna manera elementos que estaban en el currículum anterior. Otros optan por eliminarlos. En formación docente se pasó de un gran plan, que fue el plan 92, no me refiero gran en el sentido de calidad, me refiero gran en el sentido de que tuvo mucho tiempo de aplicación. El plan 92 después fue reformulado en el 2005, y el plan 2005 tenía muchas características del plan 92, y a su vez algunas diferencias, pero la gran reformulación fue en 2008, con este último plan que sigue vigente. Pero, ¿qué sucedió? Se miró el plan previo y se dijo, esta formación como viene ha dejado a un lado las asignaturas específicas. Estamos generando maestros, puntualmente maestros, que van muy bien formados en didáctica, van muy bien formados en ciencia de la educación, pero en las asignaturas específicas, nada, muy, muy, muy por arriba. Entonces, el plan 2008 tiene esa virtud, de alguna manera, de que pone énfasis en el saber disciplinar. Entonces, los maestros tienen una profunda formación en matemática, una formación mucho más profunda en biología, en el área de ciencias, en el área de ciencias sociales, en matemática, en lengua, que prácticamente los van desarrollando a lo largo de toda la carrera. Es todo recurrente. Cosa que no pasaba antes. Entonces esa es una gran ventaja. ¿Qué es lo que se está observando como tendencia a que el plan 2017, que bueno, como ya les comenté, quedó por ahí, perdiera, ¿saben en qué? En la práctica. Disminuyeron, no porque no ocurrió, pero la idea era que disminuyeran las horas de práctica docente, el tiempo de permanencia en las escuelas. Lo mismo pasaba en profesorado y en la carrera de maestro técnico. Entonces, eso generó bastante disconformidad, porque en realidad, ¿cuál es la especificidad de la formación docente? Precisamente eso, el formar docentes para estar en escuelas, en liceos, en UTUS, etc. Y eso fue una gran crítica, ¿no? ¿Hacia dónde vamos ahora con un posible nuevo plan? Se los voy a contar al final. Y bueno, siguiendo con esto, si hablamos de que los currículos son como un mosaico porque recogen lo de currículos anteriores, a veces desconocen un poco el anterior y retoman del inmediatamente próximo. Hay como una negación del anterior que tiene como un sentido histórico. Pero ahí se va conformando, sí, como un mosaico, como un rompecabezas de alguna manera también. Y sí, los currículos en general, con diferentes fechas, porque en secundaria, o sea, en todo lo que es educación media, tiene algunas variaciones,
como que fueron llevando adelante esta evolución. Primero un currículum de 3 R's, Reading, Writing and Arithmetic, y que tiene, que es herencia del antiguo trivium y el quadrivium, o sea, gramática, retórica y dialéctica, y después agregando astronomía, geometría y música. Y como lo básico, es decir, la institución educativa está para enseñar a leer, escribir y calcular. ¿Ah? Eso es lo más básico. Después, lo más básico de lo básico. Después fue avanzando hacia currículo básico, en el sentido de que, bueno, pensando en media, por ejemplo, hay que incursionar en el inglés. Bueno, pero el italiano también es un idioma. El francés, que hay que pensar en un país con una mirada europeizante, entonces, una mirada que en sus comienzos fue muy dirigida a Francia. Entonces, por ahí aparecen esas asignaturas que después se van perdiendo y queda solo el inglés, ¿no? Y por un sentido comercial. Ahí vemos claramente la relación con la sociedad, y con la sociedad no solo en su sentido más estricto, sino con la sociedad global. Y después avanzamos, y ahí puse el año 2000, que fue de los 2000 en adelante, que aparecen unas nuevas alfabetizaciones. Esas nuevas alfabetizaciones dicen, ¿saben qué? No alcanza con saber leer, escribir, calcular, saber de ciencias, saber de ciencias sociales y ciencias naturales, saber de artes, no alcanza. Debemos formar en sexualidad, debemos formar al consumidor, debemos formar para el cuidado, la protección del ambiente. Debemos formar otro tipo de pensamiento, y ahí aparece un poco el pensamiento computacional. Es decir, ¿cómo va cambiando todo esto, no? Debemos formar en tecnología. Acá en Uruguay, cuando comienza Plan Ceibal, es un gran mojón para nuestro país, porque si bien nosotros tomamos un programa, cuando digo programa me refiero al papelito, al librito, si tomamos un programa, no aparece Plan Ceibal y contenidos dentro del Plan Ceibal, sino que el Plan Ceibal proporciona diferentes programas para que la tecnología sea una mediadora entre el estudiante y el conocimiento. Entonces, realmente, Plan Ceibal tiene una gran relevancia. ¿Por qué? Porque se está reconociendo que el mundo va en un sentido que el país tiene que acompañar. Un sentido que a su vez, en este año, en lo que va de este año y el año anterior, quedó muy evidenciado, ¿no? O sea que esas nuevas alfabetizaciones son necesarias. ¿Qué llevan también esas nuevas alfabetizaciones? Llevan a una integración del currículo. Es decir, se reconoce la necesidad de que las disciplinas no sean esos todos compartimentados, aislados, en las que, bueno, a veces el profesor tiene feeling con el de la otra materia, y bueno, como les gusta, trabajan juntos y hacen cosas juntas. No. La integración como regla, como norma, como una aspiración. Integración que también tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con el aprendizaje. Es decir, se sabe que si los aprendizajes no son integrados, es decir, no se integra la información vieja con la información nueva, los conceptos no se relacionan, no se complejizan, no se amplían. Si eso no ocurre, sabemos que
el aprendizaje es periférico, es decir, queda en la superficie, y no se alcanza el aprendizaje profundo. Y si no es aprendizaje profundo, no es aprendizaje. Es efímero, no perdura en el tiempo. Entonces, esa integralidad es reconocida como muy relevante, al punto que ha aparecido en las políticas educativas desde hace 10 años aproximadamente. Se habla, además de la calidad, además de la inclusión, se habla de la integralidad del conocimiento. Y por ahí, junto a la integralidad, aparece el concepto de transversalidad. ¿Qué quiere decir que algo es transversal? Bueno, perdón por definirlo por antonomasia, que no es longitudinal. Es decir, que atraviesa. Cuando algo es transversal, atraviesa todo lo demás. Si tenemos un currículum que es por contenidos conceptuales o por contenidos temáticos, cuando tenemos un eje transversal o contenidos transversales, quiere decir que en diferentes contenidos que están plasmados en el currículum, que en diferentes disciplinas, que en diferentes áreas de conocimiento, va a aparecer ese conocimiento transversal, ese eje transversal. ¿Qué pasa con la educación ambiental? La educación ambiental es un excelente eje transversal para cualquier currículum. ¿Por qué es excelente? Porque tiene la capacidad de reunir a todas las áreas de conocimiento, pensando en primaria, pensando en educación media. En educación ambiental yo puedo tener la necesidad de trabajar en ciencias sociales, trabajar en ciencias naturales, esas dos aparecen como naturalmente, pero también puede aparecer la lengua, puede aparecer la matemática. Necesariamente, a la medida que voy comprendiendo situaciones complejas de la realidad, ahí aparecen las disciplinas para explicar esas situaciones problemáticas, para decir, no se debe plantar en determinado lugar o utilizar determinadas sustancias porque hay una cercanía relativa a tal cuerpo de agua, por tanto hay un sistema geológico que se va a ver afectado. Entonces, ahí aparece una cantidad de ciencias, pero ojo que también aparece la matemática. Entonces, cuando hablo de ciencias, me refiero siempre a ciencias naturales, a pesar de que sabemos que las ciencias son sociales y naturales. Entonces, desde la explicación, desde la concurrencia de las diferentes disciplinas, de diferentes áreas de conocimiento para explicar esas situaciones, es que aparece. Y bueno, la educación ambiental es, como les decía recién, es como que reúne todas las mejores oportunidades para abordarla transversalmente. ¿Qué sucede? En formación docente, la educación ambiental no es un buen eje transversal. ¿Por qué no es un buen eje transversal pensando en la formación? Porque en realidad en formación docente el eje de la formación tiene que ser precisamente la unidad teórico-práctica. Es decir, la capacidad del docente para dialogar dialécticamente, como decía Marx, entre la teoría y la práctica, es decir, para explicar, adopto tal metodología porque tal y tal teoría dice esto, pero a su vez, para este grupo, para este estudiante en particular, voy a utilizar este recurso, o voy a profundizar en este contenido, o voy a utilizar determinado procedimiento. Entonces, por ahí es diferente, ¿no? Porque hay otra intencionalidad en la carrera, hay otra especificidad. Ahora, ¿qué ventajas significaría incluirla? Bueno, por ahí hay una pequeña definición de educación ambiental, el eje de la transversalidad,
bueno, que hace referencia a que es una estrategia curricular y tiene que ver con cuestiones prioritarias. El programa de primaria, por ejemplo, marca la educación ambiental, como la educación al consumidor y otras tantas, como ejes vertebradores. Pero después no aparecen en el desarrollo, en el desagregado de los contenidos por área de conocimiento y por disciplina. Pero en la fundamentación dice que son ejes estructurantes, lo mismo que la educación para la salud, lo mismo que la educación para el consumidor, lo mismo que para la educación vial. Repito, en la fundamentación. Y la cuestión es esta, entonces. Miren todo el camino que tuvimos que transitar para llegar a esto. La educación ambiental en formación docente. Formación docente tiene un gran desafío. Yo diría que enorme desafío. Y es lograr aprendizajes de calidad. Ojo que está un poco trillado esto, pero los de aprendizaje de calidad hay que saber bien qué son aprendizajes de calidad. También es como el currículo, también es un campo de tensiones. Aprendizajes de calidad, pero aprendizajes que sean profundos y permanentes. O sea, que se sobrepongan a la superficialidad, pero que además sean para toda la vida. Es decir, el estudiante de formación docente, que es el futuro docente, se debe formar con la cabeza bien puesta, además de bien llena, mejor bien puesta, asumiendo que su formación va a ser continua a lo largo de toda la carrera. Que de acá a 30, 35 años, que se vaya a jubilar, o puede ser algo más, va a tener que seguir estudiando, va a tener que seguir leyendo, va a tener que seguir pensando, intercambiando con otros colegas. Entonces, a eso nos referimos con esa educación permanente. Y bueno, esta instancia de la cual ustedes están participando es un gran ejemplo de educación permanente. Porque, ¿qué pasa? Acá hay gente de otras carreras que dirá, ¿qué me importa a mí lo de los docentes? También hace lo mismo. Porque son, la decisión de que la educación debe ser para toda la vida, no es solamente para los docentes, va para los médicos, va para el licenciado en trabajo social, va para todos. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad en la cual el conocimiento se está multiplicando exponencialmente. Eso hace que nosotros nunca vayamos siquiera acompasándolo. La educación siempre va de atrás. Por eso siempre se siente que falta algo. Por eso nunca alcanza. Miren que lo que se está criticando hoy día de la educación, yo los invito a que busquen, googleen un ratito, ¿qué? 2 segundos, escriban Didáctica Magna de Comenio. Comenio escribió la Didáctica Magna en 1632. Y en 1632, este señor, que es el padre de la didáctica, este señor asume las problemáticas, las dificultades que los alumnos no aprenden, que no se sabe qué es lo que está ocurriendo, que no se está compasando el desarrollo de la sociedad. Eso dice Comenio, en el 1600 y algo. ¿Se entiende? O sea que esto pasó siempre, pero ¿qué ocurre? Cada vez es más evidente. Repito, por la relación por la generación de conocimiento, que cada vez es mayor. Entonces, esto es un tremendo desafío. Y hoy día en formación docente tenemos lo que es un currículum en tránsito.
porque nuestro currículo, al igual que los de educación media, de toda educación media, al igual que los de primaria, es un currículum por contenidos. Pero ¿hacia dónde estamos mirando? Como un país que está abierto al mundo, a las inquietudes que surgen en otros países, a las investigaciones, que eso es lo fundamental, la investigación educativa, en la cual Uruguay es muy nuevecito, pero por suerte se está trabajando cada vez más en ello. Pero la investigación educativa dice que con el conocimiento solo no alcanza, que es necesaria otra cosa. Es decir, se precisan de ciertas habilidades, de ciertas actitudes con C y aptitudes con P, que se necesitan de ciertos procedimientos. En resumen, se necesitan ciertas destrezas. ¿Qué son las destrezas? Las competencias. Y ojo, que el concepto de competencia viene del mercado laboral. Sí, viene del mercado laboral. Y no le tengan miedo, sí, viene del mercado laboral. El ser competente para un trabajo, lo es, pero con otra significancia. Y yo creo que desde hace mucho tiempo es algo que está instaurado en la reflexión y en el diálogo de todas las comunidades educativas de cada uno de los centros de todo el país y de todos los diferentes subsistemas, y es que el conocimiento solo, por más que haya transposición didáctica, no alcanza. El alumno tiene que saber resolver problemas. Porque el conocimiento en realidad, apretaste una tecla y ya apareció. Está ahí, está en la nube. Pero es necesario saber qué hacer con él. Cómo buscarlo, dónde buscarlo, cómo seleccionarlo, cómo jerarquizarlo, cómo no quedarme con lo que dice cualquiera, cómo manejar ese conocimiento. Pero si no sé qué hacer con él, de nada me sirve. De nada me sirve el conocimiento enciclopédico, así es que se llama, cuando ya la enciclopedia no va más. Entonces, debemos expandirnos hacia otras cosas. Bueno, estamos en eso. Yo creo que ese es el gran desafío. Pero ¿qué pasa? Enseñar por competencias implica aprender competencias e implica evaluar competencias. Es decir, todos los conocimientos, todas las habilidades, todas las aptitudes, las actitudes, etc. Es complejo. Entonces, va a llevar un tiempo, pero tenemos que seguir avanzando en relación a eso. Se está trabajando con otros países, especialmente España, con el cual somos socios desde hace mucho tiempo en materia educativa. Se trabaja mucho con educación comparada, que es una linda estrategia, ver cómo se implementan determinadas cosas en otros países, pero claro, no es implementar aquello que, por más que funcione en otros países, no es traerlo como en paracaídas acá, porque se acuerdan que hoy decíamos que el currículo tiene relación con la sociedad y con la cultura. La sociedad y las sociedades, las microsociedades de Uruguay, no son iguales a las de España. La cultura, menos. Entonces, como que la necesidad de hacer también una transposición de currículos de uno al otro, pensando en esa relación. Y bueno, y con respecto a la transversalidad y la presencia de la educación ambiental en formación docente, yo les voy a contar un secreto. Cuando estaba pensando un poco qué era lo que les iba a traer a ustedes, dije, voy a hacer una cosa. El plan de formación 2008, hace mucho tiempo que lo conozco, además yo participé de algunas instancias como profesora en ese momento,
de algunas instancias, de algunos acuerdos, produciendo esos currículos. Participé, si no me equivoco, del de didáctica, de magisterio, y participé de los de ciencias biológicas, que acá se llama biología. Y bueno, así que lo conozco bastante. Pero ¿saben lo que opté por hacer? En varios documentos, que lo que está consignado, el Plan 2008, este plan integrado de formación docente, en el PDF puse buscar la palabra transversal. ¿Saben cuántas veces apareció? Apareció 3. Y apareció las 3 veces vinculada a ciencias geográficas. Tanto a la geografía de magisterio como al profesorado de ciencias geográficas. Ahí apareció la transversalidad. También busqué educación ambiental. ¿Saben cuántas veces apareció? 0. No obstante, a veces en los currículos hay que aprender a leer entre líneas. No, lo explícito no es lo único. Hay un currículum oculto que es lo implícito, ¿tá? Que también está presente. En eso que está implícito se puede leer en, por ejemplo, el programa de Ciencias Naturales de tercer año de magisterio, que todos los contenidos están pensados en clave de la educación ambiental. Todos. Lo mismo pasa con las ciencias sociales, también de tercero. Geografía, que está en primero de magisterio. Lo mismo pasa con los profesorados de biología, el de geografía ya lo nombré, pero en el de biología, en lo que hace al currículum, hay una asignatura que se llama ecología, que te da la sensación de que tiene una postura más ecologicista, que más conservacionista, y no tanto visto desde la sustentabilidad. No obstante, es un espacio en el cual el docente, o sea, está explicitado en la normativa, en la cual el departamento académico, no el docente en solitario, porque acá en formación docente es crucial el trabajo en departamentos académicos, el acuerdo del departamento académico puede llegar a generar modificaciones, transformaciones en ese currículo de ecología. Y bueno, y por ahí es donde los docentes de biología incursionan justamente en la educación ambiental. Y claro, también en biología se ve en otras disciplinas, a pesar de que no esté especificado en los currículos. Pero sí, me pareció un ejercicio interesante para ver qué pasaba, ¿no? Porque uno de plano dice, no, sí, la transversalidad está en el plan. Pero en realidad no es tan así. A pesar de que el 2008 ya se estaba hablando de transversalidad. Y bueno, y para terminar, ustedes que capaz que ya vieron la presentación esta, yo les traje esta pintura, El maestro de escuela, unos añitos después de la didáctica de Comenio. Y observen esto. Les pido que, ahora no voy a decir nada. Prefiero que ustedes la observen detenidamente y cuando tengamos la instancia sincrónica de intercambio, que tener un ida y vuelta sobre esto. ¿Qué permanece? ¿Qué ha cambiado? Y a su vez, lo que ha cambiado en lo físico hace también a la idiosincrasia
de la escuela. Vuelvo a repetir, cuando hablo de escuela no me refiero a escuela primaria, ¿tá? Que en este caso la pintura sí, porque son niños por la edad bastante pequeños, pero aunque, no sé, hay algunos tamañitos diferentes, bueno, tema a analizar. Pero bueno, pensando en eso, con la cabecita puesta en eso, me gustaría conversar con ustedes en la instancia sincrónica. Comparto una bibliografía muy básica, las dos primeras. Creo que perfectamente puede leerla cualquier persona, no necesariamente esté formada en educación. No obstante, sí, la de profundización, ahí se la recomiendo para aquellos que les interese. Bueno, la primera me parece indispensable con una agenda didáctica que está pensando en las competencias en realidad para todo el sistema educativo uruguayo, en clave de ANEP, por supuesto. Y yo creo que ese primer libro sí, de Valle, que es un español, es una lectura bien interesante. Refleja lo que yo les comentaba de la educación comparada. Y el otro también participa Agustín Valle en el mismo. Y qué estamos haciendo mal en la educación. Y bueno, un poco también retoma algunas cosas que yo les comentaba sobre eso de que parece que está todo mal, pero en realidad siempre estuvo todo mal. Y bueno, no los quiero desilusionar, pero posiblemente, eh, como somos personas críticas, siempre vamos a sentir que la educación está mal. Lo que importa es que esté lo mejor que se pueda. Y cuando digo lo mejor que se pueda, me refiero a que no esté tan disociada de lo que es la sociedad y lo que es la cultura. Así que bueno, me despido de ustedes, ha sido un placer, a pesar de que bueno, me he tenido que mirar todo el tiempo a mí misma. Por eso ojalá la instancia sincrónica haya muchísima participación. Un gran abrazo desde acá de la ciudad de Rocha, bueno, donde dicen que nace el sol de la patria.